Un saludo para todos, gracias por estar aquí, por continuar con el curso. Continuando con esta semana, nos toca algo de instalación avanzada. Ya vimos la primera parte, el inicio de esta semana, hablamos de temas interesantes, hablamos de particionamiento, hablamos un poco de LVM. LVM puede irse muy profundo, pero creo que toqué las bases más importantes. Por ejemplo, que son la parte de Physical Volume, Volume Group y después Logical Volume. En esta ocasión vamos a ver la instalación per se, vamos a ver un par de instalaciones avanzadas, probablemente 2, quizás 3, no estoy todavía seguro, pero creo que con 2 probablemente toquemos algunas partes interesantes y veremos si es necesaria una tercera instalación para ver algunos aspectos avanzados, veremos. Pero garantizo 2. Vamos a ver entonces esta parte de la instalación avanzada. Denme un segundito para traer el slide aquí, que básicamente lo único que dice es instalación avanzada. Vengo aquí y cambio mi escena. Entonces, en esta ocasión vamos a seguir usando VirtualBox, ¿verdad? La idea es que, si recuerdan, en la primera instalación que hicimos en el curso fue una instalación de siguiente, sin pensar, porque la meta era tratar de instalar lo más rápido posible. Necesitábamos no perder tiempo con ninguna instalación y por esa razón fue relativamente rápido. Pero en esta ocasión, como ya se han explicado una serie de cosas, vamos a ver una instalación avanzada para aprovecharla al máximo. Entonces yo voy a usar esto. Voy a usar este nombre, Linux Avanzada 1. Voy a elegir aquí Red Hat, ¿verdad? Como tipo de sistema operativo. Voy a elegir 2048 megabytes para la RAM. Aquí para esta instalación le voy a asignar al disco 10 gigabytes. No más de ahí, eso es lo necesario en esta ocasión. Recuerden, esto es otro punto importante. Recuerden que nosotros siempre recomendamos VirtualBox porque este tema de instalación es delicado. Si tú te pones a instalar en tu máquina y tú pierdes tu data, esto es un problema. Nosotros no queremos meternos en una situación. Entonces, aquí en una máquina virtual nosotros podemos jugar, podemos formatear el disco, podemos hacer muchas cosas y sin riesgo de perder datos. Eso es importante, sin riesgo de perder datos. Entonces, habiendo dicho eso, volvemos aquí. Vengo a la propiedad de aquí en configuración. Aquí veo el disco que se creó, 10 GB, ¿verdad? Aquí voy a elegir el Alma Linux Minimal que instalamos la primera vez y le voy a dar a OK. Le voy a dar a OK, ¿verdad? Vamos a darle a inicio. Vengo aquí. Creo que puedo hacer una maniobra, déjame ver, exacto, puedo hacer zoom al escritorio, descubrí cómo hacer eso en mi Cinnamon para que se vea un poco mejor. Está cargando.
Vamos a ver, vamos a ver. Recuerden, vamos a ver una instalación avanzada. Esta primera instalación no lleva LVM. Es una instalación en donde estaremos usando particionamiento tradicional, pero que es importante para que entiendan cómo funcionan algunas cosas. Estoy aquí, le doy a continuar. Recuerden que si quieren sacar el mouse de la máquina virtual, miren cómo está el puntero negro y no puedo sacarlo, le dan a la tecla de control derecho en su teclado y ahí ya ven el puntero cómo puede salir, solamente por si acaso. Aquí ha cargado la instalación básica como la conocemos. Voy a lo básico, enciendo mi network, la tarjeta de red, mi time zone. Son datos interesantes e importantes que debemos de tener. Caí inmediatamente en Ámsterdam, cerca de donde estoy. Doy OK. Aquí voy a la partición. Elijo el disco, ya está marcado, ¿verdad? Si no está así, entonces lo marco, lo cotejo, le doy a Custom o personalizado y le doy a Done. Cuando le doy a Done, ¿verdad? Ya es Custom, entonces llego a esta parte para hacer esa parte personalizada que es necesaria. Aquí vemos en este pequeño menú, en esta lista de selección, 3 tipos de particionamiento. Tenemos LVM y LVM Thin Partitioning. La diferencia básica entre estos dos es que thin significa flaco, delgado. Entonces, eso significa que ese LVM delgado tiene un algoritmo de compresión, así como tú has visto y seguro conoces lo tal GZ, lo BZ2, conoce los archivos de 7-zip, los puntos RAR, los puntos zip, la gente de WinZip del pasado. Sucede que un archivo de texto, por ejemplo, que son los archivos que más fácil se pueden comprimir, que te pesa 1 mega, en este file system con LVM activado, Thin Provisioning, va a pesar quizá 500K. Va a pesar quizás 200K, va a pesar muchísimo menos. Y la idea es que el file system en sí, en este caso LVM, tiene una estructura de compresión integrada. No lo vamos a usar, a mí no me interesa probar ese concepto en este momento, pero como está saliendo en pantalla, quisiera aprovechar la oportunidad para explicarle la diferencia. Fuera de ahí, es básicamente lo mismo, no hay mucha diferencia con configuración, etcétera, etcétera. Pero como dije, en esta instalación vamos a usar el Standard Partition. Existe la forma en que yo pudiera darle Create them, aquí, click here to create them automatically. Una forma de crear las particiones automáticamente. Vamos a verla rápidamente. Si yo le doy ahí, entonces básicamente lo que hace el sistema es que detecta el disco que yo tengo, automáticamente crea un barra-boot de 1024 megabytes. Ese MIB, no me voy a dedicar mucho tiempo en eso, pero para que entiendan, MIB es una medida relativamente nueva, digo relativamente porque no es nada nuevo, tiene años en el mercado, pero MB de megabytes, a la que estamos acostumbrados a escuchar, es diferente de MIB. Son muy cercanas. Lo que pasa es que cuando nosotros decíamos antes un gigabyte, pensábamos que era 1024 megabytes, pero cuando tú hacías la conversión no caía exacto. En este caso, megabytes, megabytes, es exactamente eso. 1024 megabytes es un GB-byte. Pueden buscar más información en Google, Wikipedia, etcétera, etcétera. Es una manera un poco más exacta de tú cuadrar el tamaño en megabytes, gigabytes, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte es así cuando es automática. Pero si yo quiero, por ejemplo, déjame volver para atrás todo, darle Reset Selections, volví para atrás todo,
Eso fue la parte automática, pero yo la voy a hacer manual. Aquí en manual le doy a más. Vamos a crear, por ejemplo, un barra boot. Aquí me pregunta el desired capacity, lo cuanto yo quiero asignarle a eso. Vamos a hacer una breve prueba para que ustedes vean la diferencia entre megabyte y megabyte. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, 500 mega, 500 MB. Le voy a dar ahí. Cuando veo en 500 megabytes, mira cómo cae. 500 megabytes son 476 megabytes. ¿Entiendes? Megabytes. Igualmente, si yo le elimino, vuelvo otra vez atrás, voy a agregar una partición. Si digo barra boot, si digo 1 GB, 1 gigabyte, ¿verdad? Le doy ahí, míralo ahí, 953 megabytes. Entonces no es full completo, porque la conversión de los números no sale correcta. Por lo menos no sale como pensábamos que salía. Eso solamente para aclarar. Entonces elimino, ya terminé con megabyte, megabyte, gigabyte, gigabyte. Terminé con eso. Vengo aquí y digo que quiero aquí 500 megabytes. Perdón, es el mount point, sorry. Voy a pegarlo aquí. Aquí voy a decir que quiero barra boot. Ahí, 500 megabytes. Perfecto. Voy a hacer barra boot aparte. Acuérdense, la clase de particionamiento pudiera solo tener 2 particiones y ya, solo eso, pero voy a hacerlo un poco más, digamos que interesante. Mi segunda partición voy a querer que sea la barra. A la barra le voy a dar, perdón, sí, exactamente, la barra. A la barra le voy a dar, vamos a decir que 7 gigas, 7 gigabytes, le doy ahí, ¿verdad? A barra bar le voy a dar 500 MIB, ¿verdad? Y a la swap, aquí está la swap. Si yo no pongo nada aquí, va a copar todo el espacio restante. Entonces hago así, no pongo nada y coge el último espacio restante. Aquí dice que queda 1 mega, eso es prácticamente inasignable, lo voy a dejar así. Vamos a ver, entonces yo tengo 1, 2, 3, 4 particiones creadas. Le voy a dar a Done. Este es el esquema que va a crear el sistema. Primero va a destruir todo lo existente en ese disco. El segundo paso, mira aquí dice order, o sea, el orden de acción, del 1 hasta 10 acciones va a realizar. Va a crear una partición aquí, MS2, una tabla de partición. Es una partición, si recuerdan, en la primera parte de la clase hablamos del proceso de buteo, y en el proceso de buteo vimos MBR y GPT. Esto es un MBR, ese paso 2. Está creando la tabla de partición. La tabla de partición es un espacio en disco
que está reservado para crear la estructura de todos los demás datos que existirán en el dispositivo de almacenamiento, en el disco duro. Eso es como una tabla índice que va a almacenar esa información de la partición 1, llega de esta esquina hasta esta esquina. Y esa partición no puede chocar con la otra partición vecina porque esos vecinos son diferentes. Entonces, esa es la mentalidad de la tabla de partición. Aquí voy a crear la partición SDA1. Después que crea la partición SDA1, él dice que la va a formatear, va a crear un file system que se llama XFS. Por default, eso es lo que elige Alma Linux, XFS. Va a crear luego una otra partición, la SDA2. Va a crear la partición 3, SDA3. A la partición 3 la va a formatear con XFCS. La partición 4 va a crear la partición 4, ¿verdad? Formatear la partición 4 con swap, y finalmente a la partición 2 que la creó aquí la va a formatear en este punto con XFS, FS también, XFS. Voy a cancelar brevemente para decirle que quiero que en /var en vez de XFS me haga un EXT4. No habrá ninguna diferencia sustancial, pero solo para darle cierto sabor diferente. Le voy a dar a Done. Me va a mostrar nuevamente todo lo que va a hacer, con la diferencia de que aquí en /var, mira esta parte, va a decir que es con XT4 que va a formatear. Acepto los cambios. Aquí tengo que poner clave LinuxDO, LinuxDO, acepto, begin installation, y ese proceso comienza a trabajar. Mientras eso está trabajando, yo voy a crear entonces la próxima máquina virtual en lo que eso va trabajando ahí. Tengo aquí Linux Avanzada 2. Vengo aquí, digo Red Hat 64 bits. Aquí igualmente digo 2048. Vengo aquí, voy a decir voy a ponerle aquí 15 GB. Vengo aquí, voy a Settings en la máquina virtual. Voy a agregar otro disco duro aquí. ¿Cómo agrego un disco duro? Miren esta parte. Aquí en el SATA le doy aquí a más en el disco duro. Tiene dos iconos, un CD, Optical Drive, y tiene un disco duro. Eso se ve un poco pequeño, déjame darle zoom. Eso se ve ahí. Si escuchan sonidos de fondo, por favor, estoy en mi casa. Por favor. Lo siento por los sonidos de fondo. Lo siento por los sonidos de fondo. No voy a parar la grabación. Voy a agregar el disco duro aquí. Le voy a dar a Add. Digo Linux Avanzada 2A o 2B. Perdón. Déjame ver. ¿Cómo era que yo lo hacía? Aquí agrego un disco duro. Digo más create. Vengo aquí, sorry, me desubiqué un momento. Espero me disculpen con el sonido mágico de fondo. Le doy a Choose, ese es el disco que acabo de crear. Le doy a Choose. Voy a agregar un tercer disco. No tienen que hacerlo así, pero yo quiero hacer un ejemplo quizá un poco más complejo. Create y otro disco de 15 GB.
Le doy aquí, le doy a Choose. Ahí veo 3 discos duros de 15 GB. Vengo aquí, elijo con quién voy a bootear, con Alma Linux. Le doy a OK. Le doy a Start. Entonces vengo aquí. Comienzo la instalación. Esta está avanzando y vamos a iniciar con esta. Esta va a ser una instalación con LVM, va a ser una instalación interesante desde la perspectiva que vimos en la primera clase de esta semana, explicando cómo LVM es una manera un poco más inteligente de manejar particiones y los volúmenes, porque la partición tradicional es muy estricta, no acepta mucha no es muy flexible, entonces eso no permite que uno haga muchas cosas. Es buena para lo que hace, pero en escenarios más complicados no nos ayuda tanto como quisiéramos. Igualmente mi proceso, enciendo la tarjeta de red, vengo aquí, esto no es obligatorio, esto es costumbre, pero eso es importante. Elijo mi zona horaria. Miren lo interesante, aquí se ven mis 3 discos que agregué. Cotejo. Si descotejo uno en la instalación no va a aparecer ese disco. Si lo cotejo aparecen los 3. Entonces le doy a Custom. Mira el cálculo que él hace. 3 discos duros, él ve eso como 45 GB porque ya él sabe para dónde que vamos. El instalador sabe para dónde que vamos. Él dice, esos 3 discos duros pudiéramos hacerlo 3 por 15, 45, multiplicación básica. Ya el instalador sabe lo que podemos hacer. Pero en el particionamiento tradicional, eso no resultaba ser tan intuitivo. Entonces, ok, aquí está el LVM. Igualmente puedo decir que lo crea automáticamente. Así es un palo. Mira cómo sale ahí. Inmediatamente aquí tú puedes ver que el volumen barra tiene 41 GB. Mira lo interesante, son 15, 15 y 15. Entonces 41, para tú lograr 41 GB, significa que tú tienes que hacer una sumatoria. Esto acaba de instalar aquí. Déjame darle a reboot para concluir con esa parte. Está cargando. Vamos a ver esto. Decía que si tú tienes 3 discos de 15 GB, de la única manera en que tú puedes lograr 41 GB como un todo es si tú haces una sumatoria. Pero eso en el particionamiento tradicional no es posible, porque cada particionamiento tradicional es una isla. Es como que en este teclado yo tenga 15 GB. Si yo quiero que mi disco tenga 20 GB, o sea, ya la frontera es esta y no puedo cruzar más para allá. Pero la manera en como LVM lo hace es que esta isla de 15 GB, él le pega el otro pedazo. Vamos a suponer, no puedo ver si se ve bien ahí este asunto. Él le pega aquí, él le pega este otro pedazo y él cruza y ve eso como un todo y tú pegas pedazos. Entonces LVM crea una estructura en donde hace una sumatoria de todos esos espacios. Y esa es la ventaja de LVM, que es demasiado brillante. Eso es una de las cosas más básicas, pero LVM tiene otras tecnologías más interesantes, como por ejemplo snapshots. Ahora yo déjame hacerle zoom porque esa letrica yo sé que está un poco incómoda. Ok, creo que se ve decente. Entro con mi clave LinuxTO. Entonces brevemente vamos a hacer un par de comandos que tienen que ver con particiones, file system, bed disco, etcétera, etcétera. Digo df-h, en df-h
Aquí veo, por ejemplo, tres particiones que son las que están aquí. Hay una de 7 GB, una de 495, 476. Aquí, ¿verdad? Si yo digo este otro comando, lsblk, aquí puedo ver también los tamaños de los discos y de cada una de sus particiones. Aquí veo, por ejemplo, que la SDA1 es barra boot, la SDA2 es la partición barra, SDA3 es la partición swap, SDA4 SDA4 es una partición extendida. Me doy cuenta, eso no salió en la instalación, pero SDA5 es la partición barra bar. SDA4 es una partición extendida y SDA5 es la partición barra bar. Yo hablé de partición extendida, expliqué que la partición extendida y una partición lógica, eso fue en la primera clase, o yo refresqué eso ahora en esta semana de la clase 4, no me acuerdo. Pero si yo digo, déjame ver, si yo digo fdisk barra def barra sda y digo p para imprimir, exactamente, no me traicionaba la suspicacia. Aquí veo que la partición SDA4 es una partición extendida y la swap es la SDA5, que viene siendo como una partición lógica. No un volumen lógico de LVM, no, una partición lógica. Esta es la única extensión que tiene el sistema de particionamiento tradicional. Está limitado por 4 particiones primarias. Después que tú llegas a 4 particiones primarias, entonces lo que él hace es que una de esas particiones primarias tú deberías de convertirla en partición extendida. Eso fue lo que hizo el installer. Él tomó esa decisión por mí, ¿verdad? Porque él asume que yo probablemente vaya a necesitar más particiones. Él creó una partición extendida, ¿verdad? Y entonces dentro de la partición extendida creó una partición lógica que es SDA5. Perfectamente pudieron haber sido 4 particiones primarias para esto y listo. Pero así él lo hizo. Entonces voy a salir. Probamos, la instalación está bien, qué sé yo, en Google creo que esto sale bien sin problema y ya, exactamente, no hay mayores inconvenientes. Voy a volver un poquito, perdón, déjame darle para atrás, voy a hacer un power off para tener a power en la otra, voy a apagar esa y estoy con mi instalación avanzada aquí donde te dejé hace un momento. Entonces cuando le di a particionamiento automatizado, mira lo que él me hace. El barra boot es una partición estándar, eso es importante que sepan y debo de explicarlo. Sucede, como yo decía en la primera clase, el BIOS e incluso el mismo UEFI no es muy inteligente, es muy rudimentario para algunas cosas. O sea, en el proceso de boteo yo te dije que hay un análisis inicial del hardware, entre otras cosas. Perdóname, déjame tener tu atención para que no siga viendo mi pantalla. El hardware es medio brusco a la hora de distinguir algunas cosas avanzadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que según el proceso de boteo que yo te expliqué, tenemos la parte del post, ¿verdad? El post. Ahí está la parte de firmware, de BIOS, de hardware que está conectado. Después de ahí se pasa al MBR. El MBR, el Master Boot Record, donde estábamos viendo la tabla de particiones, esa parte en el disco duro es la que indica dónde está el GRUB, dónde está el kernel, dónde está, etcétera, etcétera. Esa parte, el boot, la parte del boot sector, BIOS no sabe leerla, no sabría leerla si está dentro de un LVM. ¿Entiendes? No sabría
leerla si está dentro de un LVM, porque LVM es una capa de software muy avanzado que te va a ayudar en algunas cosas, pero en esas cosas no te puede ayudar. Entonces, lo que exige una instalación de este tipo, como la que estamos viendo, es que por lo menos el barra boot esté fuera del LVM como una partición tradicional, antigua, y después que el kernel sea leído desde esa partición tradicional antigua, vikinga de allá, desde el año 1600, como pam, 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 la salsa, cuando él lee el kernel de esa partición tradicional, entonces el kernel tiene la capacidad, tiene el software, tiene los módulos adicionales para poder leer lo que nosotros llamamos el LVM y toda esa estructura complicada de particionamiento. Si no es así, no va a poder subir el sistema, no podría bootear nunca. Entonces, volviendo a mi pantalla, porque ya me pusieron atención, vengo aquí y revisando. Mira esto sí está dentro de un LVM, míralo ahí. Esto está en un particionamiento estándar, míralo ahí, standard type. El swap también está dentro del LVM. No importa nada de eso. El swap, nada de eso importa. Lo único que me importa para que puedas bootear el sistema es los archivos que están en barra boot. Eso es muy importante. Entonces, aquí él le asignó 2 GB, aquí él le asignó 1 GB. Para eso es más que suficiente para tú tener las imágenes de tu kernel y demás. Y aquí él le asignó el restante, 41 GB. ¿Verdad? Eso es el modelo LVM. Déjame darle reset selections. Voy al principio para hacerlo de manera manual. Le voy a dar aquí a add y le doy a barra boot. El barra boot de inmediatamente me interpreta este barra boot, esta partición. Se ve rápidamente que es tradicional y es porque el LVM sabe que lo va a necesitar. Igualmente le voy a dar un GB byte, 1024. Mira que cae como estándar. Si le doy otro más, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiera hacer el barra home, y al barra home yo le quiera dar, déjame ver, tengo 44 GB disponibles según veo aquí. Vamos a suponer que al barra home yo le quiera dar 30 GB, 30 GB, sin mayores problemas. Inmediatamente mira cómo cae dentro de un LVM. Este es el volume group. Yo pudiera modificar el volume group. Mira los discos que tiene mi volume group ahí. En ese volume group están estos 3 discos duros. Acuérdate que el volume group está compuesto de physical volumes, de volúmenes físicos. Y los volúmenes físicos son discos duros físicos. Entonces, aquí yo pudiera decir, por ejemplo, curso Linux Deo. Así le voy a llamar al grupo de volúmenes. Le doy a Save. Ahí perfectamente cae esto, ¿verdad? Déjame ver, esto está bien, aquí está bien. Mira esta parte que dice curso Linux Deo-Home. Eso es el volumen lógico. Recuerda que el volumen lógico, después que está physical volume group, después está el volumen lógico. El volumen lógico es en sí la partición. La partición de 30 GB que yo voy a crear para barra home se va a llamar curso Linux DO, el grupo de volúmenes -home. Eso es un etiquetado inteligente que él usa, ¿verdad? Yo sé que el volume group se llama curso Linux DO y la partición es home. Lo más natural es que sea barra home que esté en ese label. Entonces, aquí puedo agregar otra. Voy a montar a barra bar, por ejemplo. A barra bar le puedo dar 10 GB. Le voy a dar 10 GB. No lo voy a hacer ya más complicado.
¿verdad? Míralo aquí, cómo se ve, curso Linux Deo-var. Esta es curso Linux Deo-home, ¿verdad? 40 GB. Entonces se ven que quedan 4 GB disponibles. Eso puedo notar aquí. Entonces le voy a dar a más, elijo swap. No le voy a poner espacio para que me use todo el espacio restante. Y le doy así. Entonces él coge los últimos 4 GB que quedan. Esto es estándar, normal. Aquí igualmente yo pudiera elegir otro file system para /var. Vamos a ponerle por ejemplo un xt4 a mi /home. Qué sé yo, le dejo mi xfs. Swap es un file system como tal. Eso no lo puedo cambiar, no lo debo cambiar. Y listo. Digo done. Voy a decir que está, perdón, aquí dice que tiene unos errores. Pero claro, ¿cómo se me va a olvidar? ¿Cómo se me va a olvidar que tengo? ¿Cómo se me va a olvidar que tengo la barra? De por Dios, ¿cómo se me olvida? Déjame entonces darle, elimino esta partición de /home. Agrego aquí, digo a /home, dámele 20 GB, 20 GIB. Y a la partición barra, dámele lo restante. Exacto, 10 GB para la barra está bien. Entonces mira cómo se llama la barra, se llama root, /var se llama curso Linux Deo-var y home se llama home, ¿verdad? Y esta se llama swap. Entonces ahí si digo done. Ahora, mira lo interesante, mira todas las acciones que se van a crear. Esto es una tarea bien interesante. Primeras 3 acciones, eliminar todo de todos los discos. Después creo una tabla de partición. Después, aquí dice create device partition en SDC1. Una partición, crea un physical volume. Aquí un partition table en MC2. Exactamente, aquí está creando una tabla de partición. Aquí crea la partición. Aquí crea un physical volume, ¿verdad? Esto es como una especie de reformateo, un par de capas que necesitan existir para poder trabajar con estos discos. Igualmente en SDB hace lo mismo, crea tabla de partición, crea una partición SDB1 y crea la partición física, el physical volume, el volumen físico, ¿verdad? En SDA el proceso va a ser un poco diferente porque SDA tiene el /boot. El /boot es particionamiento tradicional. Entonces él crea la tabla de particiones, crea la partición, formatea en XFS /boot. En SDA2 crea una partición y con lo que SDA1 es /boot y SDA2 es una partición restante de ese disco y él crea un volumen físico de esa parte restante y también lo engancha. Entonces aquí se crea el grupo de volúmenes curso Linux Deo. Aquí crea el volumen lógico básicamente, formatea con XFS, igual pasa con var en home, var y swap. Y finalmente el último volumen que es el barra, que es root. Está bien interesante, mira, 23 acciones. Para lograr ese seteo de LVM se tuvo que hacer 23 acciones. Entonces ahí está terminado esa parte. Aquí vengo Linux Deo. Done. Creo que es todo. Save. Déjame ver la duración que pudiera tomar esto, porque así nosotros podríamos reiniciar para la otra sesión.
lo faltante. Déjame ver. Exacto. Entonces en este momento yo voy a esperar que la instalación termine. Eso va a tomar su tiempecito. Sin embargo, volvemos y recuperamos para la próxima sesión. Espero que haya sido de provecho. LVM es un tema denso. Aquí solo lo vimos en el entorno gráfico, que es en este momento de la instalación, pero es bueno que sepan que LVM se maneja muchísimo desde la terminal, porque a ese servidor le voy a conectar otro disco, que lo vamos a ver a continuación, y verán entonces cómo yo lo sumo al grupo de volúmenes, y de 45 GB que vimos en un momento dado, vamos a llegarle a 60 GB sumándole otro de 15. Hablamos en un momento.